El obstáculo más grande para cambiar no es la falta de recursos ni las circunstancias externas. Es algo que casi nadie se atreve a admitir, tú mismo. Jim Rohn lo llamó con claridad: la clave más importante para su futuro es usted. Si esto suena incómodo, es porque lo es, pero también es liberador. Hoy te mostraré cómo tomar ese control en tus manos y comenzar a construir paso a paso una vida completamente distinta en apenas 66 días. ¿Quieres ver cómo funciona realmente? Porque ¿alguna vez has sentido que los días se parecen demasiado entre sí? Te despiertas, vas a trabajar, cumples con tus responsabilidades, regresas a casa y al final de la noche te preguntas si algo realmente cambió en tu vida. La mayoría de las personas viven así durante años, como si caminaran dentro de un círculo que nunca se rompe. Esa repetición disfrazada de rutina da la ilusión de estabilidad, pero en el fondo es una cárcel invisible que consume la energía, la motivación y hasta los sueños. No es que falte actividad. El problema es la sensación de que nada de lo que haces te está acercando a la vida que deseas. Esa incomodidad la conocemos todos. Puede que estés cumpliendo con lo que la sociedad espera, que trabajes duro, o incluso tengas un buen sueldo, pero aún así sientes un vacío. A veces se confunde con aburrimiento, otras con falta de suerte, pero en realidad es la falta de dirección lo que nos pesa. La mente lo traduce en frases como: quizás el próximo trabajo será distinto, cuando tenga más dinero todo se arreglará, o si las circunstancias cambiaran, yo también cambiaría. Y sin darnos cuenta nos entregamos a la idea de que la solución está afuera, en algo que todavía no tenemos o en alguien que de pronto aparecerá y transformará nuestra realidad. El problema es que esa búsqueda externa no termina nunca. Sigues corriendo tras un aumento, enviando currículums, probando nuevos lugares, pero después de un tiempo la emoción inicial se disuelve y descubres que la sensación de falta sigue allí. Hay un joven llamado Daniel que lo vivió durante casi una década. Cambió de trabajo 6 veces, estudió nuevas habilidades, incluso viajó con la esperanza de encontrar propósito. Pero a pesar de los esfuerzos, cada año se encontraba frente al mismo espejo, cansado, confundido y con la impresión de que estaba perdiendo el tiempo. Lo curioso es que a medida que acumulaba experiencias, acumulaba también frustración. Era como si cuanto más buscaba afuera, más vacío se sentía por dentro. Aquí aparece un contraste fundamental. Mientras Daniel seguía mirando hacia el mundo exterior en busca de respuestas, lo que realmente necesitaba era un giro de perspectiva. Jim Rohn, considerado mentor de miles de personas, planteó algo radical: el mundo no cambia hasta que uno mismo decide cambiar. Dicho así parece evidente, pero piénsalo con calma. Significa que tu jefe, tu pareja, tu economía o tu gobierno no son la raíz de tu estancamiento. La raíz está en tus propias elecciones, en cómo organizas tu tiempo, en lo que permites y en lo que postergas. Y justo allí se marca la diferencia entre seguir atrapado en un ciclo o comenzar a construir un camino nuevo. Al tomar esa decisión interna, sucede algo interesante. No es que las circunstancias se transformen de inmediato, sino que cambia tu manera de relacionarte con ellas. Quien decide que el cambio comienza en sí mismo, deja de esperar rescates mágicos y empieza a actuar con intención. Volvamos al caso de Daniel. En lugar de culpar al trabajo, un día se preguntó qué estaba haciendo él mismo para diseñar una vida diferente. Descubrió que gastaba horas en distracciones, que no tenía un plan claro ni metas definidas. Y aunque esas verdades dolieron, también lo empoderaron, porque comprendió que si el problema estaba adentro, la solución también estaba. Lo único que faltaba era tomar esa responsabilidad como punto de partida. Imagina por un momento que hoy reconoces esto en ti, que dejas de mirar la suerte, el destino o las personas equivocadas como la causa de tu situación. La incomodidad seguramente aumentará por un instante, porque es más fácil señalar hacia afuera que mirarse al espejo. Pero justo en ese momento nace la semilla de una transformación. Es como si abrieras una puerta que siempre estuvo allí, esperando a que la empujaras. Lo que ocurre después tiene más que ver con disciplina y constancia que con inspiración pasajera. Porque cuando decides que tu vida cambia desde adentro, cada acción diaria cobra un significado distinto. Aquí surge la gran pregunta: ¿qué pasa después de esa decisión? Si reconoces que la llave está en tus manos, ¿cómo usas esa llave? Algunas personas, al darse cuenta, se sienten motivadas, pero no saben qué hacer en concreto. Otras sienten miedo, porque entienden que ya no hay excusas ni culpables que señalar. Y sin embargo, quienes se atreven a continuar descubren que el mundo exterior empieza a reflejar ese cambio interno poco a poco. Las oportunidades aparecen, los vínculos se fortalecen, los hábitos empiezan a dar frutos, no porque la suerte cambió, sino porque la persona cambió primero. Jim Rohn lo resumía de forma clara: el cambio comienza contigo, no con el mundo. Esa frase marca un antes y un después para cualquiera que la asimile.
Porque de repente desaparece la espera infinita de que llegue el momento correcto y nace la conciencia de que hoy ya tienes lo necesario para empezar. No importa si tu historia se parece a la de Daniel o si sientes que tu situación es más compleja, el principio sigue siendo el mismo. Hasta que no decidas revisar tu interior, nunca romperás el ciclo exterior. En ese punto, sin embargo, surge la necesidad de algo más. No basta con darse cuenta, hay que saber el cómo, y aquí es donde aparece la figura del mentor. Porque aunque la llave esté dentro de ti, siempre es más claro el camino cuando alguien te muestra el mapa que otros ya recorrieron. ¿Qué pasaría si la respuesta secreta al cambio no estuviera en un libro escondido, en una técnica avanzada o en un golpe de suerte, sino en un principio tan simple que casi todos lo ignoran? La mayoría busca complicaciones, pasos difíciles o fórmulas mágicas, pero rara vez se detienen a escuchar lo obvio. Esa es la primera gran lección que introduce Jim Rohn al aparecer como mentor. El cambio verdadero no viene de estrategias artificiales, sino de lo que decides aceptar o soltar dentro de ti mismo. Lo interesante de Rohn es que no hablaba en tonos rebuscados ni prometía resultados en 10 días. Lo que ofrecía era claridad, un espejo para que la persona se mirara con sinceridad. Mientras muchos pedían tácticas rápidas, él insistía en que la raíz del estancamiento no estaba en la falta de técnicas, sino en la forma en que cada persona interpreta su propia vida. Esa insistencia incomodaba, porque nos obliga a dejar de lado la idea de que hay atajos y a enfrentar lo que evitamos. Aquí surge una metáfora poderosa que él planteaba, el espejo retrovisor. Piensa en un coche en movimiento. El retrovisor es pequeño porque solo sirve para dar un vistazo rápido a lo que quedó atrás. Sin embargo, muchas personas lo convierten en su parabrisas principal, pasando más tiempo mirando hacia atrás que prestando atención al camino de adelante. Así es como viven, revisando decisiones pasadas, hablando de errores, imaginando cómo sería su presente si hubieran actuado distinto en otro momento. Ese hábito de mirar hacia atrás puede ser devastador. Imagina a alguien que constantemente repasa lo que no dijo en una discusión, lo que dejó pendiente en un proyecto o aquel trabajo que rechazó porque no parecía prometedor. Día tras día, esas escenas se repiten en la mente como si fueran una serie eterna de lo que pudo haber sido. Lo curioso es que mientras más se piensa en ellas, menos energía queda para tomar decisiones nuevas. Se gasta tiempo, se agota la motivación y se refuerza la idea de que el futuro está condicionado por algo que ya no tiene solución. Vivir en ese modo significa arrastrar un peso invisible. No puedes avanzar ligero si tus manos están llenas de recuerdos que no quieres soltar. Pierdes oportunidades porque tu atención está atrapada en imágenes viejas. Y lo peor es que el presente termina siendo una repetición de lo pasado. No porque el destino lo decida, sino porque tú mismo lo repites al no dejarlo ir. La mente queda atrapada en un ciclo muy costoso, donde los pensamientos giran y giran robando energía sin dar resultados concretos. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno y lo denomina rumiación. Ese proceso de repetir mentalmente los mismos pensamientos negativos. Según diversas investigaciones, cuando una persona se enfrasca en ello, aumenta su riesgo de ansiedad y depresión y se reduce su capacidad de resolver problemas de manera creativa. En otras palabras, mientras más tiempo pasas repasando lo que no salió bien, menos espacio queda en tu mente para ensayar estrategias nuevas y abrir posibilidades. Es como si el pasado llenara todos los rincones de la casa, dejando al futuro sin espacio para entrar. Ahora, si entendemos esto, surge una pregunta que genera intriga. ¿Qué ocurre cuando alguien logra soltar lo que lo mantiene mirando hacia atrás? Si realmente uno logra liberar ese espacio mental, la vida presenta un escenario distinto. La energía que antes se usaba para recordar errores puede dirigirse hacia diseñar nuevos hábitos. La atención que se gastaba comparando hoy con el pasado empieza a iluminar lo que se puede construir mañana. Y lo más interesante, al dejar de arrastrar ese peso, aparece una sensación de libertad que muchos nunca experimentan porque nunca se han permitido soltar de verdad. Y aquí entra la clave de Rohn, breve pero trascendente. Usted es la clave más importante de su futuro. No hay fórmula más directa que esa. La mayoría está convencida de que su futuro depende de un jefe que los valore, de un golpe de suerte o de que cambie la economía. Pero la frase muestra que el futuro comienza y termina en ti. Si eliges mirar hacia adelante, abrir espacio y tomar responsabilidad, tu mañana será radicalmente distinto. Si no lo haces, seguirás atrapado por mucho que cambien las circunstancias exteriores. Esto puede sonar simple, pero no lo es. La dificultad está en aceptarlo, porque al decir que tú eres la clave, también dices que no hay excusas externas que justifiquen tu falta de avances. Significa que ya no puedes culpar a tus padres, a tu ciudad o a tu historia pasada. Y para muchos eso duele, pero al mismo tiempo es lo más liberador, porque dejas de esperar y entiendes que el control ya lo tenías desde el inicio.
Al comprender esto, desaparece la obsesión por acumular técnicas rápidas y empiezas a prestar atención a lo que realmente marca la diferencia, las decisiones pequeñas que refuerzan una identidad distinta. Esa es la clase de mapa que un mentor ofrece. No te dice que ignores tus errores, pero sí te muestra que si los conviertes en tu brújula, nunca dejarás de repetirlos. El secreto está en usarlos como una referencia mínima, como ese espejo retrovisor, y enfocar todo lo demás en el camino delante de ti. Y si sabes ahora que tú eres la clave, la pregunta inevitable es, ¿qué herramientas prácticas permiten desbloquear ese poder y utilizarlo cada día sin fallar? Porque una cosa es descubrir el principio y otra muy distinta es vivirlo de forma constante. Esa será la siguiente parte del viaje, las herramientas matutinas que convierten esa decisión en disciplina tangible. ¿Y si solo 25 minutos al despertar pudieran rediseñar por completo tu destino? Imagina abrir los ojos sabiendo que lo que hagas en ese corto lapso puede marcar la diferencia entre repetir el día de ayer o construir uno totalmente distinto. La mayoría subestima esos primeros minutos y sin embargo allí está escondida una de las fuerzas más determinantes para moldear tu vida entera. No se trata de grandes cambios de golpe, sino de pequeñas acciones conscientes que, al repetirse, transforman tu identidad y tu rumbo. Brian Tracy habla de 5 pilares fundamentales que funcionan como las herramientas mágicas de la mañana. Son simples prácticas que actúan como anclas para la mente, capaces de dar dirección, energía y propósito desde que comienza el día. Algunos los llaman rituales, otros rutinas, pero en esencia son pequeñas acciones que estructuran tu mentalidad antes de que el mundo exterior empiece a reclamar tu atención. Imagina tu cerebro como una arcilla blanda al despertar. Cualquier impresión inicial se queda marcada y esa impresión define cómo responderás a todo lo demás. Por eso, concentrar la energía en estos primeros minutos es como escribir el guión del resto del día. El problema es que casi nadie aprovecha este momento. Lo común es despertar, revisar el teléfono, mirar mensajes, abrir redes sociales y dejar que otras personas establezcan cómo te sientes antes siquiera de levantarte de la cama. Ese piloto automático inaugura un día reactivo, donde siempre estás contestando a lo que pasa afuera en lugar de dirigirlo desde adentro. Puede parecer inofensivo, pero cada notificación, cada estímulo no controlado ordena a tu mente que estás a merced de las circunstancias. Y así, todo el día se convierte en una reacción tras otra, sin claridad, sin intención y con una sensación constante de estar persiguiendo el tiempo. Lo fascinante es entender lo que ocurre en el cerebro en esos instantes iniciales. Los primeros 30 minutos tras despertar corresponden a un estado mental más receptivo, porque tu actividad cerebral pasa de ondas profundas de descanso a un nivel más alerta, pero aún maleable. Es como tener una página en blanco lista para ser escrita. Si usas ese estado para reforzar lo negativo, lo arrastras durante toda la jornada. Pero si lo usas para reforzar dirección y optimismo, tu mente se programa para moverse en esa sintonía durante horas. Allí radica la importancia de estos 5 pilares matutinos porque te permiten dirigir conscientemente ese estado. Para entenderlo mejor, pensemos en la historia de Sara, una mujer de 34 años, madre y profesional de oficina que sentía que vivía en una carrera sin fin. Sus días empezaban siempre corriendo, un café rápido, revisar correos, preparar a sus hijos, salir apresurada. Al final del día apenas recordaba lo que había hecho porque su energía se drenaba en los primeros momentos de caos. Un día decidió probar un ritual de 25 minutos apenas despertaba. Era simple, 5 minutos para escribir sus metas, 5 para leer algo inspirador, otros para estiramientos, respiración y afirmaciones breves. No más que eso. La primera semana parecía inútil, sentía que no tenía tiempo, pero insistió, aunque tuviera que levantarse un poco antes. A las pocas semanas notó algo sorprendente. En lugar de sentirse desgastada a media mañana, ahora funcionaba con una concentración estable. En el trabajo comenzó a destacar por su claridad en proyectos. Con su familia llegaba más calmada y con mayor paciencia. Incluso su salud mejoró porque el pequeño hábito de estiramiento se convirtió más adelante en sesiones de ejercicio completas. No había cambiado de empleo, no había recibido una herencia, no había resuelto mágicamente sus pendientes, ¿no? Solo había modificado cómo iniciaba cada día. Esa leve inversión de minutos se multiplicaba en beneficios en todas las áreas. La ciencia respalda esa experiencia. Investigaciones muestran que para consolidar un hábito automático se necesitan alrededor de 66 días de repetición constante. No se trata de fuerza de voluntad sin fin, sino de crear un sistema que con el tiempo se ejecuta solo. Lo curioso es que al principio cada repetición parece irrelevante, como si no moviera nada, pero tras varias semanas el cerebro empieza a ahorrar energía y convierte esa acción en parte de su programación. Lo que un día fue un esfuerzo se vuelve después algo natural.
Y cuando el hábito está ligado al principio de tus mañanas, el impacto recorre todas las horas restantes. Lo que genera expectativa es precisamente esto, que algo tan sencillo pueda tener un poder tan profundo. Suena casi ridículo creer que unos minutos al despertar puedan multiplicar tu productividad, tu motivación y tu creatividad. Pero la explicación es clara. Todo lo que haces después está condicionado por cómo inicias. Si inicias desordenado, el resto se siente caótico. Si inicias claro y enfocado, tienes más capacidad de mantener el control. Es como sembrar semillas al amanecer. Aunque parecen pequeñas, el día entero crece en torno a ellas. La revelación que muchos descubren al practicar estas herramientas es que las mañanas contienen un poder multiplicador. No solo determinan cómo te sientes en esas horas, sino que refuerzan la identidad de la persona que eliges ser. Si cada día repites hábitos alineados con tu visión, refuerzas la creencia de que eres alguien disciplinado, confiado y con dirección. Ese cambio de identidad es lo que al cabo de meses transforma tu vida de manera tan clara que otros lo notan desde afuera. La verdad es que no eran las circunstancias las que cambiaron, sino tú cada mañana dedicando unos minutos antes de abrirte al mundo. Por supuesto, suena inspirador en teoría, pero en la práctica no es tan fácil mantenerlo. Porque establecer nuevas rutinas matutinas significa enfrentar la resistencia de la mente, la incomodidad de la costumbre y la tentación de volver al piloto automático. Y ahí comienza la siguiente fase del viaje, el camino de pruebas que revela si estás dispuesto a mantener estos hábitos hasta que se conviertan en parte natural de tu vida. Si fuera tan sencillo, ¿por qué no todos lo aplican y logran resultados? Esa es una pregunta incómoda pero necesaria. Sabemos que levantarse temprano y usar los primeros minutos del día con intención puede cambiarlo todo. Sin embargo, la mayoría empieza motivada y después, poco a poco, abandona. ¿Qué ocurre en el camino? La respuesta está en algo llamado resistencia interna, una forma natural en la que la mente lucha por mantener lo conocido aunque no funcione. Ese fenómeno tiene un nombre, homeostasis psicológica. Es el impulso que tenemos de sostener un equilibrio interno, incluso si ese equilibrio viene de hábitos poco saludables. Cuando intentas cambiar, como levantarte un poco más temprano, escribir tus metas o meditar, tu mente lo interpreta como una amenaza a su estabilidad. De inmediato aparecen las excusas. Estoy muy cansado, mañana lo hago, no sirve de nada. No son señales reales de agotamiento, sino mecanismos de defensa de tu sistema interno para mantener lo de siempre. Por eso, los primeros días de un hábito nuevo son casi siempre los más difíciles. Empiezas con energía, pero en poco tiempo la incomodidad gana terreno. Es como aprender a usar un músculo que nunca antes habías ejercitado. El cuerpo se queja, la mente busca atajos y la rutina vieja espera a que regreses a la comodidad de lo que ya conoces. Si no entiendes este proceso, puedes pensar que no sirves para cambiar. La verdad es que le pasa a todos, pero pocos perseveran lo suficiente para superarlo. La historia de Elena lo ilustra de manera clara. Una madre soltera, con deudas acumuladas, una separación reciente y el peso de una crisis familiar sobre los hombros. Su situación parecía la receta perfecta para rendirse antes de empezar. Aún así, tomó la decisión de intentarlo. Sus primeras mañanas fueron un caos. Apenas podía levantarse después de acostarse tarde. Y sentía que estaba perdiendo el tiempo cuando intentaba escribir sus objetivos o hacer unos minutos de silencio. Pero no se detuvo. Sabía que si se dejaba vencer, todo su esfuerzo quedaría en palabras vacías. Cada día, Elena encaraba obstáculos distintos. A veces su cuerpo pedía dormir más. Otras veces, sus hijos interrumpían ese espacio personal. Hubo mañanas en las que no tenía ninguna motivación. Y, lo más difícil, no contaba con apoyo cercano. Todas esas condiciones eran suficientes para dejarlo a un lado, pero ella optó por otro camino. Decidió hacer menos en lugar de rendirse. Si no podía escribir 10 minutos, escribía 2. Si no lograba meditar, respiraba en silencio unos instantes. No buscaba perfección, buscaba constancia. Ese detalle marcó su diferencia. En lugar de exigirse un cambio radical, aplicó un plan práctico, comenzar con menos y escalar poco a poco. Este enfoque tiene sentido porque la mente no se siente tan amenazada. Es más fácil aceptar un ajuste pequeño que una transformación total de golpe. Elena lo entendió sin leer manuales. Su meta no era ser perfecta todas las mañanas, sino mantenerse en movimiento aunque el paso fuera pequeño. Esa mentalidad le permitió avanzar mientras otros se estancaban esperando sentirse listos. Pensar en este proceso como un gimnasio emocional ayuda a comprenderlo. En un gimnasio físico empiezas con poco peso, aprendes la técnica y luego, con repeticiones diarias, el músculo se fortalece. Aquí ocurre igual. Cada mañana es una serie, cada hábito es una repetición. No importa tanto si al inicio lo haces de manera limitada. Lo valioso es que repites y cada repetición fortalece tu disciplina.
No se nota de inmediato, pero esas pequeñas dosis de esfuerzo se acumulan, igual que las fibras musculares crecen con constancia. Durante las primeras semanas, esa sensación de resistencia volverá una y otra vez. Habrá días donde la tentación del piloto automático será fuerte. Y sin embargo, quienes superan ese periodo descubren algo poderoso. El hábito deja de sentirse como una imposición y comienza a sentirse como parte de su identidad. Es un cambio invisible pero real. Al principio tienes que empujarte a ti mismo a escribir, leer o moverte. Después, simplemente lo haces porque ya eres ese tipo de persona. Elena lo comprobó. 3 meses después, su vida externa era igual. Aún tenía deudas y responsabilidades. Pero en su interior ya no era la misma. Era constante, organizada y confiada. Ese cambio se reflejó en decisiones distintas. Empezó a negociar sus deudas con serenidad, organizó mejor los horarios de sus hijos y buscó oportunidades nuevas en su trabajo. No fue un golpe de fortuna, fue el fruto de esa disciplina diaria que había ido ejercitando como en un gimnasio. Y así surge la expectativa clara. ¿Qué ocurre después de vencer esas semanas de resistencia? Lo que ocurre es que la identidad empieza a transformarse. Ya no dices quiero cambiar, empiezas a decir yo soy alguien disciplinado. Ese pequeño ajuste interno multiplica tus resultados. Ya no tienes que forzarte cada mañana, porque construir tu día con propósito se vuelve natural. Es allí cuando los resultados que parecían lejanos empiezan a materializarse. El proceso puede sonar lento, pero es seguro. Cada día, con sus repeticiones emocionales, refuerzas una versión distinta de ti. Es en ese terreno conquistado donde aparece la posibilidad de algo mayor. No quedarte solo con hábitos nuevos, sino renacer como una persona completamente distinta. Lo próximo que descubres ya no es resistencia, sino una resurrección personal donde tus acciones diarias y tu nueva identidad se unen en un mismo camino. ¿Cómo se ve una vida cuando alguien realmente renace en disciplina y dirección? No se trata de cambios pequeños o ajustes temporales, sino de un giro total en la manera en que una persona se percibe a sí misma. Esa sensación de resurrección personal es más que cumplir hábitos, es llegar a un punto en el que ya no haces las cosas por obligación, sino porque se han convertido en parte de tu identidad. Tomemos el caso de Lisa. Ella trabajaba en ventas de bienes raíces y llegó a un momento crítico. Sus cifras habían caído, su confianza estaba por el suelo y comenzó a pensar seriamente en abandonar la carrera. Cualquier fracaso en una reunión la dejaba paralizada y su capacidad de avanzar se redujo tanto que cada día parecía confirmar su miedo de no ser suficiente. Esa espiral de inseguridad es común en el mundo de las ventas porque todo depende de la percepción de seguridad y la conexión con las personas. Pero algo cambió cuando decidió implementar la visualización matutina. Cada mañana, antes de hablar con un cliente, Lisa cerraba los ojos y se imaginaba a sí misma en la reunión. En su mente ensayaba los gestos de confianza, visualizaba que el cliente firmaba el contrato y que ella lograba transmitir calma y seguridad. Al repetirlo día tras día, el efecto fue sorprendente. Comenzó a actuar con la misma confianza que había practicado mentalmente. Se enfrentaba a los clientes como si ya hubiera vivido la escena decenas de veces. En pocos meses la caída se revirtió y en 6 logró superar todos sus récords de ventas. La visualización le permitió duplicar sus cifras y, más importante aún, recuperar la sensación de dominio sobre su propio trabajo. Lo que Lisa experimentó tiene un nombre: confianza ensayada. El cerebro no distingue con claridad entre una experiencia vivida y una experiencia intensamente visualizada. Esa práctica crea familiaridad y reduce la sensación de riesgo. Al proyectar el éxito con detalle, su mente aceptaba que era posible y su cuerpo respondía en coherencia. La seguridad ya no dependía de resultados externos, sino de cómo programaba internamente sus mañanas. Robert, en cambio, vivía otra clase de limitación. Tenía 47 años, trabajaba como contador y, aunque cumplía con sus tareas, sentía que su vida estaba detenida. No avanzaba profesionalmente, su salud se deterioraba y sus relaciones familiares eran tensas. Cada año hacía listas de resoluciones, pero ninguna se mantenía más allá de enero. En el fondo, había aceptado que su vida sería así, sin progreso real y con una frustración creciente. Hasta que un día decidió probar un método simple. Cada mañana elegir 3 acciones clave. Una acción tenía que estar relacionada con su carrera, otra con su salud y otra con su familia. No grandes objetivos, acciones claras y ejecutables. Podía ser estudiar 30 minutos para un examen de certificación, preparar una comida más saludable o realizar una caminata corta y dedicar 20 minutos de atención plena a conversar con sus hijos. Esos pequeños pasos marcaron un ritmo distinto. No parecía drástico, pero la constancia empezó a transformar todo. En 18 meses, Robert logró certificarse y conseguir un ascenso a director financiero. Perdió 25 kilos, recuperó energía
y consolidó un vínculo sólido con sus hijos adolescentes. Lo que había parecido imposible se convirtió en su nueva normalidad. El motor invisible detrás de estos cambios fue la declaración de identidad. Ambos, Lisa y Robert, dejaron de verse como personas inseguras o estancadas y comenzaron a declararse algo distinto cada día. Lisa se repetía que era una mujer segura y competente, capaz de cerrar contratos con confianza. Robert se veía a sí mismo como un hombre disciplinado que cuidaba su salud y lideraba en su profesión. Puede parecer un detalle menor, pero es allí donde entra en juego la coherencia cognitiva. La mente humana tiene una necesidad profunda de actuar en consonancia con la identidad que declara para sí misma. Si te percibes como alguien irresponsable, tu mente se alinea con esa imagen y saboteará tus intentos de disciplina. Pero si eliges identificarte con cualidades como valentía, constancia y compromiso, tu comportamiento buscará ajustarse a esa visión. Es un mecanismo psicológico que exige congruencia entre lo que crees que eres y lo que haces día a día. Este principio explica por qué Lisa logró sostener sus visualizaciones hasta que se convirtieron en acciones reales. ¿Y por qué Robert mantuvo sus 3 acciones diarias sin rendirse? La resurrección personal no ocurre en un instante, pero llega un momento en que puedes verla con claridad. Tus acciones ya no dependen de un esfuerzo consciente constante porque sientes que forman parte de quién eres. Es ese punto en el que las pequeñas disciplinas se han impregnado en tu identidad y marcan la diferencia no solo en resultados, sino en cómo te perciben los demás. Ya no es un truco, no es un experimento, es el comienzo de una nueva etapa vital que se mantiene porque la refuerzas cada mañana. Lisa y Robert lo vivieron de manera distinta, pero ambos encontraron la misma verdad. No se trató de suerte ni de un golpe repentino de motivación, sino de una convergencia entre identidad y acción. Cuando el soy disciplinado o el soy seguro deja de ser una frase vacía y se convierte en la brújula de cada día, los resultados aparecen como consecuencia natural. Esa es la auténtica resurrección. Cuando la persona vieja, limitada por inseguridad o estancamiento, da paso a alguien que actúa en plena coherencia con lo que siempre quiso ser. Y esa nueva versión de ti no se queda solo en lo personal, porque un héroe que resurge con disciplina y dirección descubre pronto que su transformación no termina ahí. Lo que sigue es regresar con un mensaje que inspire y ayude a transformar también a los demás. ¿Qué se gana al final de este viaje y cómo cambia no solo tu vida, sino la de otros? La respuesta está en comprender que la transformación personal no termina en ti. Cuando regresas con nuevas herramientas y una disciplina renovada, traes contigo algo aún más valioso: la capacidad de inspirar y guiar a quienes te rodean. Es el momento en el que el héroe vuelve al mundo cotidiano, pero ya no es la misma persona. Tiene un mensaje, un método probado y un ejemplo vivo de lo que significa hacerse responsable de su propio destino. Esa es la verdadera riqueza, el elixir de esta historia. El conocimiento que has adquirido no se queda en teoría. Regresar con el elixir significa traer claridad y hábitos concretos que otros pueden ver, sentir e incluso imitar. Porque la transformación interna siempre se refleja hacia afuera. Si una persona logra levantarse cada mañana con dirección, disciplina y entusiasmo, esa energía inevitablemente influirá en quienes conviven con ella. Es como encender una antorcha. Al iluminar tu propio camino, también arrojas luz sobre los que van cerca. Y así es como el cambio empieza a multiplicarse, de manera casi silenciosa, pero profunda. Ahora bien, aquí hay una tensión importante. El crecimiento personal solo alcanza su plenitud si se comparte. No tiene sentido transformarse en alguien más disciplinado, más seguro o más enfocado si ese cambio no se refleja en comunidad. Quedarse en un progreso individual sin contagiarlo es limitar el poder del proceso. Lo mismo que ocurre con el conocimiento. Si lo guardas solo para ti, se desperdicia. La vida pide que lo uses, que lo apliques y que lo compartas. Jim Rohn lo explicaba con la ley de la siembra y la cosecha. Cada acción es como una semilla. Si siembras disciplina, recogerás confianza. Si siembras claridad, cosecharás resultados concretos. Y lo más poderoso de esta ley es que la cosecha rara vez es proporcional a la semilla. Es más abundante. Lo que parece pequeño al principio termina dando frutos multiplicados. Un hábito consistente de 20 minutos con el tiempo puede traducirse en cambios gigantescos en salud, finanzas y relaciones. Al mismo tiempo, la ley es neutra. Si siembras negligencia, lo que cosechas es desorden. Si siembras duda, lo que recibes es inseguridad amplificada. Cada día estás sembrando y lo que recoges siempre supera en magnitud lo sembrado. Carlos es un buen ejemplo de esto. Tenía un empleo estable, pero vivía con una sensación de apatía. Decidió mejorar sus mañanas siguiendo los pilares básicos de lectura, reflexión y ejercicio ligero.
Al principio creyó que el único beneficio sería su propio bienestar. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Esa constancia lo volvió más paciente y atento con su familia. Sus conversaciones con su esposa dejaron de ser reactivas. Con sus hijos comenzó a escucharlos de verdad en lugar de dar respuestas cortas. En menos de 6 meses, el ambiente en su hogar había cambiado tanto que incluso sus hijos comentaban lo distinto que se sentía. Lo que Carlos pensó que era un cambio personal se convirtió en un regalo para toda su casa. Historias como la suya muestran que el entorno no es un decorado, sino un factor que puede potenciar o frenar la transformación. El ambiente social influye de forma decisiva. Si te rodeas de personas que apoyan tu cambio, resulta más sencillo sostenerlo. En cambio, si tu círculo critica o se burla de tus hábitos, la resistencia se multiplica. Por eso es fundamental buscar conscientemente una red que impulse tu progreso. No es solo elegir personas, también es elegir lugares. Un espacio físico ordenado ayuda a mantener claridad. Diseñar un pequeño rincón para tu ritual matutino puede convertirse en una señal mental que refuerce tu identidad cada día. Esa inversión en entorno es parte del elixir, porque multiplica lo sembrado. Piensa también en cómo tu propio estado emocional impacta a otros. Cuando comienzas el día con energía y propósito, tu ánimo afecta positivamente a cada persona con la que interactúas. Tus compañeros de trabajo lo notan, tu familia lo siente, hasta los desconocidos reciben esa influencia. Y aquí aparece una responsabilidad que no muchos consideran. Al cuidar tu mentalidad diaria, no solo te beneficias tú, ofreces un servicio a los demás. El mundo se alimenta de la energía que compartes y todos los días puedes decidir si esa energía es caótica o constructiva. Visualízate a ti mismo como ese héroe que regresa con un mensaje. No es un discurso escrito, es tu ejemplo. Tus acciones muestran que el cambio es posible. Cuando alguien cercano ve tu disciplina sostenida, empieza a creer que también puede hacerlo. El héroe no tiene que convencer, inspira simplemente por ser coherente. Así es como una transformación individual se convierte en un cambio colectivo. Ese es el verdadero premio. Dirigir tu vida y al mismo tiempo encender la chispa en otros. ¿Cómo se siente vivir con propósito y contagiarlo? Se siente como caminar con dirección, sabiendo que cada día añade algo valioso no solo para ti, sino para quienes te rodean. Se siente al ver a otros animarse a probar, al notar que tus hijos adoptan hábitos más sanos porque te imitan, al escuchar que tus colegas mencionan cómo tu actitud los impulsa a rendir más. No es ego ni reconocimiento superficial, es una confirmación diaria de que tu esfuerzo personal se expande en formas que ni imaginabas. Ese es el elixir, la capacidad de dirigir tu vida con claridad y convertirte en inspiración para otros. No es algo abstracto, es real, medible y visible en tu entorno. La ley de la siembra y la cosecha asegura que cada disciplina dará frutos multiplicados en tiempo, resultados y relaciones. Y cuando haces de tu propia vida un ejemplo, te conviertes en un recordatorio viviente de que lo posible siempre está al alcance de quien se compromete. Lo más importante es entender que este elixir ya está en tus manos. No tienes que esperar a que alguien más lo traiga ni que llegue un momento perfecto. Lo has ido formando cada mañana con cada decisión de disciplina. El viaje no termina aquí. De hecho, comienza de verdad cuando tomas lo que has cultivado y lo compartes con el mundo. Tu vida nueva no comienza con un golpe de suerte ni con esperar a que las circunstancias cambien. Empieza cuando tomas una decisión firme y la repites cada mañana, incluso cuando parece que nada sucede todavía. Esa repetición constante es la semilla que transforma todo. Hoy tienes la oportunidad de comprometerte con un reto de 66 días. No es un experimento, es un proceso comprobado para construir hábitos que se vuelven parte de tu identidad. Hazlo sencillo, hazlo constante, pero empieza ahora. La clave de tu futuro eres tú. Hoy tienes en tu mano el mapa, la pregunta es si lo usarás.